Y para ampliar el tema de la reforma al Poder Judicial, todo lo que sucede en estos días, esta noche conversamos con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Ministra, buenas noches, bienvenida a Punto de Referencia. Me da mucho gusto saludarle aquí en su programa, Alberto. Gracias. Gracias, Luisa, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Pues aquí estamos ya en esta etapa del proceso. Qué bueno que se hizo un espacio, platicábamos fuera del aire que sí es complicada la agenda en estos días, pero tenemos esto que acaba de ocurrir esta misma tarde, una primera reacción. ¿En qué momento estamos? ¿Ya está la convocatoria? ¿Ya está aprobada? La elección ya está en curso. Pues efectivamente se publicó el pasado 15 de septiembre de este año lo que es la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Esta reforma contempla la forma de nombramiento de los ministros, de los magistrados, de los jueces. Ahora ya no van a ser por un tema meritocrático, sino ahora va a participar la ciudadanía en este proceso. El domingo 1 de junio son las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Unas elecciones extraordinarias, Alberto. Y en esta elección extraordinaria, el día de hoy justamente el Senado de la República aprobó la convocatoria a los tres poderes para efecto de que se lleve a cabo esta elección de candidatos para que vayan al proceso de elección del Poder Judicial Federal que se llevará a cabo el 1 domingo de junio, como lo hemos comentado. Ahora, ¿en qué etapa estamos? El próximo 31 de octubre es la fecha en que se deberán instalar los comités de evaluación. Cada uno de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tendrá un comité de evaluación. Este comité de evaluación es el que va a elegir a los candidatos. La gran responsabilidad de estos comités es buscar la idoneidad de los aspirantes para que los mejores lleguen a la boleta y los ciudadanos acudan y tengan conocimiento que todos los nombres que se encuentran ahí son personas que cubren el perfil, que cubren los requisitos, que tienen las habilidades para desempeñar el cargo de juez, magistrado o ministro. El 31 de octubre será esta instalación de los comités, que está integrado por 5 personas distinguidas en la actividad jurídica, dice la Constitución. Y bueno, cada poder determinará quiénes serán esas 5 personas, instalará el comité. Posteriormente a la instalación del comité, estos tendrán unos días para emitir la convocatoria a los ciudadanos que quieran aspirar a ser jueces y magistrados. Cada uno de los comités emitirá la convocatoria. Aquellas personas que estén interesadas en participar esperarán a que salga esta convocatoria del comité de evaluación, donde vienen los requisitos, las etapas del proceso, el método de evaluación, y entonces estos comités se darán a la tarea de reunir todos y analizar cada uno de las personas que se inscriban, ver quiénes son los candidatos que cubren los perfiles y posteriormente pasarán a un segundo análisis, que es ya la entrevista con los mejores, con los que hayan cubierto los requisitos. Ministra, creo que tenemos esto que usted lo está aquí mostrando en este lugar, lo tenemos para que lo pueda usted ver, apreciar, ahí está, para que también lo vaya usted que nuestra audiencia nos acompañe. Estamos hablando. Perdone, ministra. Así es. Posterior a ello, bueno, pues viene una etapa donde el 15 de diciembre los comités verificarán los requisitos y publicarán el listado de las personas que hayan reunido los mismos. Después de esto viene una depuración por insaculación. Esta se lleva a cabo únicamente en aquellas personas que hayan cubierto los requisitos y finalmente estos comités de evaluación determinarán quiénes serán los candidatos a ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados de la Sala Superior, de la Sala Regional del Tribunal Electoral, magistrados de circuito y jueces de distrito. Solo para dejarlo súper claro, se habla, sobre todo en los espacios de análisis y de análisis jurídico, de una posible crisis constitucional. Un poder acusado de invadir facultades, lo hemos visto cruzadamente en el legislativo y el judicial. ¿Hay algún proceso en algún juzgado, pienso en amparos o en las propias consultas del Pleno, que pudiera por algún motivo frenar este proceso ya iniciado? Pues mire, la ley de amparo señala claramente que los amparos contra las reformas constitucionales son improcedentes. El artículo 61 lo señala.
son improcedentes, entonces efectivamente se encuentran muchos amparos, cerca de 70 amparos en proceso. Hay controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, también como consultas a trámite que se están desarrollando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo confío que los ministros y ministras no procedan a invalidar o determinar que es inconvencional o inconstitucional esta reforma al Poder Judicial de la Federación, toda vez que es una reforma que viene a cambiar el método de elección de los jueces y magistrados, pero es una reforma que también le va a dar independencia y fuerza a estos jueces y magistrados. No tan solo va a ser importante su carrera, sus antecedentes, todo su expediente académico, sino también es importante que van a tener una gran legitimidad social porque la ciudadanía va a votar por ellos, por ellas. Entonces ellos tendrán una gran independencia para poder desarrollarse en su función, emitir sus resoluciones, determinar quién tiene la razón en los expedientes con una gran autonomía. Estos jueces y magistrados vienen a fortalecer el Estado de Derecho y eso es importante en esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿por qué se da esta reforma? Que es importante destacar, Luisa, que se da porque hay una crisis de justicia en México. Eso es evidente. Lo hemos escuchado en diferentes foros, en diferentes lugares en la comunidad, donde los jueces no salimos bien calificados. Los jueces no son accesibles a las personas, no son cercanos a la gente. Y de esto que adolece México es lo que da motivo a esta gran reforma al Poder Judicial de la Federación. Es decir, no es por el simple hecho de un tema de carácter administrativo, no. Es una reforma de una gran trascendencia social, política, por supuesto jurídica, en donde se va a decidir quiénes serán nuestros ministros. Se van a elegir 9 ministros. ¿Quiénes serán los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial? Son 5 los que se van a elegir a nivel nacional. Las dos vacantes que hay de magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como los 15 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral. También se llevó a cabo el sábado pasado la insaculación. Se va a elegir 464 cargos de magistradas y magistrados de circuito, así como 386 juezas y jueces de distrito. Esto es lo que se va a llevar a cabo el domingo 1 de junio. Se van a entregar las 6 boletas correspondientes a cada uno de los cargos de ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados del Tribunal Electoral, Sala Superior, Sala Regional, magistrados de circuito y jueces de distrito. Cuesta trabajo imaginar cómo sería un poder judicial que no pertenezca a las élites. Porque hablamos, ministra, de una estructura creada hace mucho tiempo que inclusive se ve en las escuelas. Yo insisto en que para cambiar el sistema de justicia hay que empezar por las escuelas. El ejemplo que se da a los alumnos, estudiantes, prácticas que se interpretan como el verdadero o el exitoso, el abogado exitoso, el que gana más dinero, en fin. ¿Cómo podemos pensar un nuevo sistema de justicia que tendría que partir de la base de que estos fideicomisos millonarios que existen ya no van a estar sin afectar derechos de los trabajadores? Y una siguiente etapa que también tiene que ver, ministra, con algo importante. Para la mayor parte de las personas, el sistema de justicia empieza con el policía de la calle. Hay que atacar también allí esa otra parte, fiscalías, policías, etcétera, ministra. Pues mire, esta reforma al Poder Judicial de la Federación es una reforma constitucional que abre brecha. Es decir, detrás de esta reforma constitucional deben venir otras más, que sean las que vayan dándole forma y corrigiendo todos aquellos errores que hay en todos los procesos, desde la prevención con el policía, la investigación con el Ministerio Público, la resolución con los jueces de distrito, los jueces locales, los jueces federales. Todo este sistema de justicia, pues tiene que haber varias reformas. Esta va abriendo brecha. También tenemos que pensar en el sistema de atención a víctimas, en el sistema penitenciario, en cómo se están desarrollando los procesos, las leyes anacrónicas que existen. Es decir, el sistema de justicia en nuestro país
debe venir aparejado no tan solo de esta reforma constitucional, sino de otras más que vengan corrigiendo todos estos desventajas que hay. Y uno de los temas que me parece fundamental destacar en este momento es la justicia para todas las personas. Efectivamente, en México únicamente tienen acceso a la justicia aquellas personas que tienen para pagar un abogado, para contratar un despacho jurídico, una asesoría legal, y no debe ser así. La justicia debe llegar a aquellas poblaciones, a aquellos lugares de los que menos tienen, claro, aquellos de los que ni siquiera tienen posibilidad para poder llegar a la cabecera municipal, al próximo núcleo de población y poder llegar a buscar un abogado. Entonces, en este sentido, debe haber una justicia itinerante que vaya a aquellas comunidades y a aquellas poblaciones más alejadas de nuestro país para que la justicia llegue a todas las personas. Y con respecto a los trabajadores, la reforma constitucional prevé claramente que se respetarán los derechos de los trabajadores, las pensiones complementarias, todos aquellos beneficios y prestaciones que están en las condiciones generales de trabajo van a ser protegidas de los trabajadores. Hoy no hay elementos suficientes que nos permitan pensar en un paro de labores cuando están todos sus derechos garantizados. Todo aquello que los trabajadores hoy tienen lo van a mantener después de esta reforma constitucional. Los más de 50,000 trabajadores que tiene el Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, en los jueces y magistrados también tienen la posibilidad de ir a la boleta, de participar en este proceso de elección, y por ello hoy estamos frente a esta reforma que está avanzando, que tiene plazos claros, que tiene términos y que lo que busca es que la justicia se mejore en México, que es lo que todos queremos. Ministra, le robo 30 segunditos más porque mencionaba algo súper importante, que es esto de que la justicia llegue verdaderamente a todas las personas. Hay muchos Méxicos y la verdad es que depende de donde crezcamos, nos va, ¿no?, en la feria. Nos imaginaríamos una corte con personas indígenas. ¿Qué tipo de perfiles tendríamos que impulsar para ser ministras y ministros considerando esta deuda histórica? Y también, ¿cuál es la promesa ahora que se reajusta el Pleno? ¿Cómo cambia que sean 9 en vez de 11? Porque normalmente pensamos en la Corte con actos de inconstitucionalidad, pero pueden atraer amparos directos que dicten pauta para el resto de juzgadores y juzgadoras. ¿Habría posibilidad de una Corte más activa que esté revisando mucho más la justicia local común? Pues mire, tenemos efectivamente hoy 11 ministros. La Constitución prevé que para invalidar una ley se requiere 8 de los 11 ministros para poder invalidar una ley general. No tenemos permitido, no existen facultades en la Constitución para invalidar la propia Constitución, pero sí tenemos facultades para invalidar leyes generales, actos de autoridad, reglamentos, normas oficiales, todo el cuerpo normativo de México puede ser invalidado por la Corte, con excepción de la propia Constitución. Ahora, para invalidar una ley general se requieren 8 votos. ¿Qué va a pasar ahora que la Constitución señala que serán 9 para invalidar con la próxima Corte, que entre el 1 de septiembre de 2025 se requerirán únicamente 6 votos, claro. 6 de 9. Pero en este momento se requieren definitivamente 8, toda vez que la Corte está integrada por 11. No puede ser el número menor, toda vez que el número de ministros sigue siendo 11 los integrantes. Entonces, en eso ya hemos discutido y al parecer, por lo que han planteado mis compañeras y compañeros, todo indica que el posicionamiento mayoritario es que se requieren 8 votos para que se invalide una ley con esta Corte de 11 miembros. Y de aquí hasta el 30 de agosto de 2025, donde la integración va a cambiar por los 9 ministros nuevos que va a elegir la gente. Si veremos a ministros de los pueblos originarios, ministra. Esto dependerá de los comités de evaluación. Ellos van a poner a la vista de todos nosotros 81 nombres, 81 candidatos a ministros por los 3 poderes. Si los comités de evaluación determinan en sus integrantes que los candidatos deben ser gentes de las poblaciones indígenas o personas con alguna discapacidad, claro, o que tengan o que sean, pero lo que sí es claro es que deberán ser mitad mujeres y mitad hombres los candidatos, toda vez que los ciudadanos votaremos para ministros por 5 mujeres
y 4 hombres. Esto sí, la paridad está garantizada en la reforma constitucional y eso ya es una ventaja, Alberto. Ministra Yasmín Esquivel, se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos que nos haya acompañado en Muchas Punto gracias. de Referencia. Al contrario, gracias. el gusto ha sido para mí y para su auditorio. Muchísimas gracias. Vamos Gracias, ahora Luisa. mismo a hacer una pausa, es breve, seguimos en Punto de Referencia.